Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, brillante abogado, experto en temas constitucionales y migratorios, y sobre todo es el juez histórico que en su momento llevó el caso del periodista Orlando Martínez. Doctor, bienvenido. Honradísimo. Tenía un tiempo sin venir por aquí, pero el hijo bueno dicen que regresa a su casa. Para mí siempre un gusto venir a compartir este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, el tema de Puerto Príncipe, Haití, siempre es un tema del momento. ¿Usted realmente favorece esa reunión de esos sectores, como según propone el presidente Abinader, la cumbre? Sí. Mira, el tema de Haití va a estar gravitando en la vida dominicana siempre, porque es nuestro único vecino terrestre. Un espacio insular precario, pequeño, sobrepoblado, con mucha presión de sostenibilidad medioambiental, escasos recursos, desafíos con el tema del agotamiento de los recursos hídricos, pero más grave aún, las profundas diferencias socioculturales entre dos estados con matrices de origen distinto. Entonces, que es una situación única en el mundo. Parecen dos continentes. Sí, dos continentes distintos, porque uno es África y otro es una extensión de las Islas Canarias. Hay que ir a Canarias para tú darte cuenta de lo mucho que se parecen los dominicanos a los habitantes de las Canarias. Más del 50% de los apellidos dominicanos tienen origen canario. Hay una retórica negrocentrista que trata siempre de reivindicar lo africano, pero realmente el dominicano, su matriz es fundamentalmente hispánica, no solamente por el idioma, sino por la mezcla. Y la filosofía de la vida es muy distinta. Es el pueblo más antiguo también de las colonias del Nuevo Mundo. La primera colonia desde la cual partió toda la empresa de conquista del territorio continental. República Dominicana tiene las primacías de las primeras instituciones de América, donde primero se reivindicó los derechos humanos, la dignidad del ser humano fue aquí, el Sermón de Adviento, donde primero hubo rebelión de criollos aunado con sectores aborígenes contra la colonia, fue aquí, Roldán, la rebelión de Roldán, Francisco Roldán. En el primer asentamiento, luego, un siglo después, la primera rebelión o resistencia que se hace contra el sojuzgamiento de la población aborigen, y el primer tratado de paz internacional que se firma entre una potencia europea y un pueblo originario aquí, cuando Francisco Barrio Nuevo suscribe un acuerdo de paz con el cacique Enriquillo. O sea, el dominicano vive como... Son cosas que uno le enseñan en cuarto curso de primaria, pero la gente se olvida de lo trascendente que es esto. Pero entonces compartimos una isla con Haití, que tiene un origen muy distinto, muy posterior, con un modelo de colonización totalmente excluyente, que no permitió fusión de razas, no permitió el asentamiento de una cultura propia, y la cultura, por lo tanto, en Haití es muy atávica y muy tribal. Entonces, ese problema está siempre gravitando, y que un presidente diga, bueno, estos temas hay que manejarlos, y decirle a la comunidad internacional, ese desastre que hay en Haití no se va a resolver en la República Dominicana. Yo creo que el principal llamamiento que hace un gobernante en toda la historia republicana, de que el pueblo dominicano, la nación como tal, se empodere de esto que va a definir el futuro y supervivencia de toda la República Dominicana. Y además plantear una postura de nación frente a la comunidad internacional. Eso no tiene precedente. Conste, yo no voté por Luis Abinader ni soy PRMista. Y eso es una cosa que, sin embargo, por objetividad hay que reconocerle. Eso es un tema que es muy importante. Al gobierno se le debe hacer oposición en otros campos, pero en ese no. En ese todos tenemos que ser uno solo. Y, doctor, usted ha hecho referencia justamente a esa postura que ha tenido de frente al presidente Luis Abinader, abanderando la República Dominicana como una nación soberana. Sin embargo, hemos visto esa voz en escenarios importantes, en otras cumbres regionales, latinoamericanas, en escenarios como la ONU, en la CELAC, hasta ahora sin resultados palpables.
Estuvo esta semana en Canadá el presidente Joe Biden visitando a su homólogo Justin Trudeau y allá pues ha agendado el tema de Haití para buscar una posible solución y ha sugerido el presidente Biden como parte de los adelantos de esas conversaciones bilaterales que tome acciones armadas Canadá en Haití. Sí. Entonces, uno recogiendo esas declaraciones por parte de Estados Unidos, que está instruyendo a otra nación que de por sí dijo que no está interesada en tomar ese tipo de iniciativa contra Haití, que pese a todas las situaciones es un pueblo soberano. Y viendo al presidente Abinader desgastándose en esos escenarios internacionales y desde República Dominicana un llamamiento, pero al final no vemos ese respaldo de la comunidad internacional. ¿Cree usted que realmente los resultados que se recojan en esta cumbre iberoamericana finalmente impulsen una salida a Haití en medio de todas esas crisis que cada vez más se agudizan? Mira, ¿qué va a terminar pasando? Eso no lo sabe nadie. Ni Abinader, ni Biden, ni Trudeau, nadie. O sea, ¿qué va a terminar pasando en Haití? No lo saben ni los haitianos. Porque la situación es muy, muy líquida, muy dinámica y muy inestable. Entonces, demasiadas cosas. Eso es un pan con muchas hormigas. Tú no sabes por dónde que tú le vas a entrar. Vamos a tratar de hacer un picadillo rapidito de muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Haití tiene un gobierno de facto, pero que la comunidad internacional reconoce como válido. Lo encabeza un primer ministro que no llegó a ser juramentado, que es Ariel Henry. Quien sin haberse juramentado matan al presidente Moïse, quien como una estrategia de monopolización del poder fue descabezando todos y cada uno de los poderes constitucionales. Destituyó a los jueces de la Corte de Casación, no organizó las elecciones que son por tramos del Congreso y de los ayuntamientos, de manera que no alcanzando el quórum por su falta de renovación de los tercios correspondientes al frustrarse esas elecciones legislativas, terminara pues no pudiendo sesionar. Quien quedó como presidente es Joseph Lambert, pero ya también le quedaban 11 y ya también se agotó su mandato con posterioridad, pero eso le permitió gobernar por decreto. Con el se fue quedando cada vez más aislado, él fue creando un escenario de acoso a sus opositores, utilizando una estrategia que llegaron a utilizar otros dictadores en otra época, patrocinando bandas, la principal es la de Jimmy Cherizier, un ex policía, y una federación de bandas con los cuales también muchos empresarios y personeros políticos utilizan como herramienta de acoso a sus adversarios. Pero obviamente llegó un momento en que si tú descansas en un poder de terrorismo a través de grupos paramilitares o pandillas o como quieras llamarle, tú terminas violando la ley. Entonces, desde el momento en que el Departamento de Estado inscribió a Jimmy Cherizier, el G9 Enfamille Allié como un organismo de terrorismo en Inside Crime, y luego posteriormente con unas declaraciones del Departamento de Estado, Moïse tuvo que sacarle la alfombra debajo de los pies a alguien que estaba a su servicio políticamente. Entonces se pelea también con quienes les daban el apoyo en las calles, militar. La gente de su partido, que es el Ted Calais, él no era una figura política de importancia. El Ted Calais era también un partido minoritario que llega al poder porque impusieron a Martelly por encima de Jules Celestin y de Mirland de Manigat, que sí tenían mayor capital político, es decir, y Martelly hace que le suceda a él en su momento, pero él no tiene gran arraigo en la población. Entonces también esa falta de base política hace que cuando él termina viniendo a República Dominicana, firmó un acuerdo de 9 puntos con el presidente dominicano, porque la estabilidad en Haití depende de la República Dominicana. Si a Haití se le corta el transbordo de alimentos, combustibles, etcétera, de la República Dominicana, Haití, ningún gobierno aguanta 15 días, ninguno. Termina de colapsar. No, de colapsar, porque no hay recursos ni condiciones mínimas. Es decir, la estabilidad de Haití depende de la República Dominicana, la poca estabilidad que haya. Y entonces eso hace que él inmediatamente queda aislado, se pelea con el presidente Abinader por el tema del río Masacre. ¿Se recuerdan? Claro, el dique. Claro. Y es en ese interregno, cuando se suspenden las conversaciones con el gobierno dominicano,
en que él queda aislado de todas partes, o sea, no quedan aliados de ninguna parte, y ni siquiera una policía tiene que contratar unos mercenarios colombianos para que lo cuiden, y el mercenario es un soldado de fortuna, la lealtad es del que le paga, desde que otro le pagó ellos mismos lo mataron. Wow. Entonces, en ese caos, pero en el camino, 3 días antes, él nomina a Ariel Henry, pero el que estaba, que no había terminado de entregar a pesar de que había renunciado, se pretende quedar con el poder, que es un hombre también muy radical. El primer ministro y canciller, Joseph. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese escenario de ausencia de poder real en las calles, el poder de fuego de las gangas quedó considerablemente superando la de las fuerzas, de la precaria fuerza policial que hay. Entonces, al final del día, esta situación que tiene Haití, que es muy inestable, confluye con otros elementos, que es un conflicto en Europa que desvía la atención internacional hacia otro tema más urgente de confrontación de bloques de grandes potencias. Rusia, con la invasión de Ucrania, es confrontada por el bloque de la Unión Europea, y Estados Unidos, lógicamente, asusando que tiene de por sí la dirigencia, el gobierno norteamericano, vínculos con Ucrania, por los negocios que tenía Biden con Ucrania desde la época en que era vicepresidente. O sea, hasta lo visitó. Claro, y que Donald Trump siempre lo señalaba, Sí. esos conflictos de intereses. Pues asusa ese conflicto, y entonces el mundo ya no le importa, porque además de todo, en Haití ya no hay nada que canibalizar. Lo único que había en cantidad suficiente eran los recursos de la misericordia internacional después del terremoto. Pero entonces ya no hay catástrofes naturales con cientos de miles de muertos que muevan a la conmiseración. Y el mundo se hartó de los problemas de Haití, porque tanto dinero ya no queda más para robar, que se lo robaron las propias ONG y los propios que lo administraban. Y además también la secular corruptela de Haití. Ya nadie quiere dar más dinero para Haití. Entonces, últimamente, ¿qué es lo que hace el presidente Henry? Toda la oposición más o menos se organiza en un bloque, firma un acuerdo, más de 120 organizaciones, iglesias, sindicatos, asociaciones profesionales, en un hotel, el Hotel Montana, y eso se le llamó el Acuerdo de Montana. Y el presidente Ariel Henry se le pide la renuncia como condición para cualquier acuerdo político. Pero Henry quiere quedarse como quiera, y la comunidad internacional lo reconoce. Entonces, y lo quiere imponer. Entonces, la última visita que realiza un funcionario alto de la Casa Blanca a observar la situación en Haití, y un emisario que envía también el primer ministro de Canadá, ante la inminencia de que también le quiten el reconocimiento o le dejen o cese, Ariel Henry nombra una comisión en la que integra una alta comisión de transición. Y entonces involucra ahí a Mirlán de Bandigá, que era la que había realmente ganado las elecciones, a Martelly, el presidente de la Cámara de Comercio haitiana, y un pastor protestante para que represente a la sociedad civil, un sector privado, uno del sector político. Pero el resto de las clases vivas y la gente del Acuerdo de Montana dice, pero que esto es un bobo, es como un bobo, lo que le meten a los niños para que dejen de llorar, para entretenernos, porque al final del día Ariel Henry siempre se empeña en el nombre de esa comisión, pero es el que la nombra, y el presidente sigue siendo él. Perpetuarse en el poder. Para ganar tiempo y marear a todo el mundo. Entonces, eso no ha sido aceptado, y la inestabilidad continúa. La comunidad internacional lo que esperaba es que la solución del problema viniera por sí sola. O sea, como tú no quieres involucrarte en un tema que tú sabes que es muy riesgoso, porque la realidad de atraso y su desarrollo de Haití ha creado situaciones de miseria en un ambiente urbano muy desorganizado, es decir, de favelas, lo que llaman en Brasil las favelas, sí. Son barrios no tienen calle, tú no tienes inteligencia en el terreno. Tú envías un contingente de tropas allí, tú sabes que te van a matar muchísimos soldados, y ningún gobernante de una potencia de eso quiere cargar con el peso político, la factura política, de enviar un contingente militar a un pueblo que es un desorden, una somalización permanente lo que hay ahí, en donde de cualquier lugar, de cualquier callejuela, te pueden dar un balazo y matarte un soldado. Imagínate tú, cuando lleven el primer cadáver envuelto en una bandera americana, ¿tú sabes lo que le va a costar políticamente eso a Biden?
Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Bueno, que la situación de alguna manera se endosara a la República Dominicana y la República Dominicana fuera el estado pivote o el estado tapón, es decir, donde se resolviera eso. Pero resulta que el presidente Abinader, desde antes de tomar posesión, ¿se recuerda la entrevista de Camilo Egaña en CNN? Claro. Con una entrevista que le mandaron, con una pregunta que le mandaron. Dirigida. De una reconocida dirigente haitiana aquí, de la que reclama la nacionalidad dominicana. Y el presidente dijo, no, los problemas de Haití son los de Haití, el República Dominicana no puede cargar con ellos. Y a partir de ahí la retórica presidencial ha sido eso. Obviamente la población desconfía de la retórica presidencial por el discurso totalmente contrario que tienen muchos de sus funcionarios. Y uno mismo se pregunta qué tan sincero es esto que el presidente anunció el 27 de febrero, convocando sectores y a todos los sectores de la vida política y a sectores intelectuales. De hecho, eso ya se ha articulado, se han creado 4 comisiones, una de política exterior, una de asuntos migratorios, una de asuntos fronterizos y otra de análisis del impacto socioeconómico que puede tener la crisis haitiana en la República Dominicana. Y ya por lo menos 2 de ellas han sesionado. Lo sé porque pertenezco a 2 de ellas, a la de asuntos migratorios, que la preside Fran Moya Pons, y la de política exterior, que la preside Juan Danilo Alcácer. Sesionó el miércoles. Una el lunes y otra el miércoles. Y van a producir insumos. Yo mismo he hecho propuestas. Muchísimos partidos pequeños asisten. No participó ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRD, que creo que hacen muy mal en ausentarse de la discusión, porque ellos pueden seguir haciendo la oposición Ellos al dicen gobierno. que desde el gobierno hay un doble discurso, es lo que alegan para no aportar en la parte que tiene que ver Sí, con, pero eso es con la Comisión de Migración. Eso es injustificable. Es decir, usted puede seguir haciendo la oposición al gobierno, pero si te dice, yo quiero oír lo que tú dices, ¿cómo tú vas a decir? No, yo no te quiero decir nada. ¿De qué vas a opinar después? ¿A qué se juega? ¿El fracaso de eso? El fracaso en esas materias. Frontera, política exterior, migración. No es el fracaso del gobierno de Luis Abinader, es el fracaso de la nación. Porque lo que está en juego es más importante. Es más importante que Leonel Fernández, es más importante que Miguel Vargas Maldonado y es más importante que Abel Martínez. Sí, doctor, con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos conversando con el reconocido abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, experto en muchísimos temas que ya hemos venido desarrollando aquí con muchísima profundidad, y ese tema de Haití que tiene tanta tela por donde cortar, doctor. Justamente en estos días el periódico estadounidense The Washington Post publicó una portada donde aparecía el mapa de la isla, ¿verdad?, completa, con la bandera de República Dominicana, a la cual la acusa de racista y sobre todo de violar los derechos humanos con deportación masiva, dice este reconocido medio de comunicación internacional, de niños y de haitianas embarazadas, migrantes. ¿Qué opinión le merece ese señalamiento? No, eso es informe que prepara el Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. No sobrepasa el valor del papel en el que está impreso. No sobrepasa el valor. De hecho, no puede servir ni siquiera como papel higiénico, porque ese tipo de papel en el que imprimen, el BOM 20, no sirve para eso. Ni para eso. ¿Es cuánto? Eso no le hace caso a nadie. Y la gente se cree. Mira, eso me recuerda a mí cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se montaban esos sainetes ahí. Y yo le decía en algunos medios de comunicación, miren, señores, en primer lugar, el instrumento de reconocimiento de la competencia de ese organismo jurisdiccional violó la Constitución y eventualmente el Tribunal Constitucional va a fallar acogiendo una acción de declaratoria de inconstitucionalidad, porque eso se hizo contrario al mecanismo establecido en la Constitución y a la costumbre internacional de cómo el Estado Dominicano ratifica los reconocimientos de las jurisdicciones internacionales. Y entonces yo recuerdo que muchos periodistas decían, no, República Dominicana, si sale la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la van a sancionar y eso va a ser una catástrofe. Y yo cuando me preguntaban sobre eso, yo le decía a los periodistas, miren, eso es, los dominicanos no se dan cuenta de que esos son realmente paparruchas. Eso es como cuando usted le dicen, ojalá no haya niños viendo la televisión, este programa, es como cuando los niños descubren que quien pone los regalos bajo el arbolito no es el amigo aquel. No es el amigo aquel. El amigo de las barbas blancas. ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando tú ese descubrimiento catastrófico lo haces teniendo cierta edad en la niñez todavía? Porque uno se viene enterando de eso cuando uno es niño todavía.
pues no pasa nada. Bueno, pues eso mismo pasa con los informes del Departamento de Estado sobre violación a gran escala de los derechos humanos. Que es lo mismo, es una especie como de copy-paste que se hace todos los años. Pues no pasa nada. A ver, el turismo ha dejado de crecer. El intercambio comercial entre República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica se ha reducido. El crecimiento y el dinamismo regional, liderazgo que tiene la República Dominicana ha disminuido. Entonces parece que al igual que ese otro descubrimiento, el de que quien pone los regalos no es el señor gordo con las barbas blancas, es la misma cosa. Eso no tiene ningún valor. ¿Usted entiende, doctor, entonces que esa publicación de The Washington Post fue quizás una encomienda del propio Departamento de Estado de Estados Unidos? Sí, pero que eso es, vuelvo y repito, eso es parte de una propaganda dirigida a crear ciertas condiciones de acoso y ese cuco es para quien se deje sugestionar. Lo que pasa es que todavía hay mucho colonialismo en el pensamiento de la clase política que se cree que hay que estar bien, hay que buscar estar bien y ser un yeser para todo, para incluso tener posibilidades reales de gobernar un país. Eso no es verdad. Que somos el patio trasero. Eso no es verdad. Aquí los intereses... Óiganme, cuando los Estados Unidos de Norteamérica quisieron sancionar una empresa por prácticas supuestamente esclavistas, ¿a cuál tuvieron que sancionar? A una empresa norteamericana. Pero hay una cosa que no se ha dicho todavía. Las exportaciones de azúcar del Central Romana hacia los Estados Unidos eran prácticamente minúsculas, porque el Central Romana hace muchísimo tiempo que se dedicaba únicamente a llenar una parte de esa cuota, pero casi toda la azúcar se vende, el gran mercado no es en los Estados Unidos lo que produce. Es decir, que realmente el peso o consecuencia de esa sanción tampoco fue una cosa del otro mundo, ni afectó en modo alguno el crecimiento de esa empresa, que sigue funcionando muy bien, porque que yo sepa no han votado ni los trabajadores, ni han amenazado con cerrarla. Es decir, eso te dice mucho de qué tanto se dice bulto, ¿verdad? Sí. De bulto hay en ese tipo de cosas. Son cosas que se magnifica su peso. Doctor, pero en ese sentido, el presidente de la República retiró lo que fue la ley como de tráfico y trata, Sí. pero fue enviado entonces a la Cancillería. Es decir, su opinión al respecto. Bueno, porque hay dos cosas. Mira, dentro del gobierno, y eso fue lo que hablamos en el primer segmento, hay incredulidad de lo que dice el gobierno. Porque tú tienes el presidente teniendo pronunciamientos muy firmes y muy decididos, pero tú tienes un canciller que proviene de la sociedad civil, de una larga trayectoria de adosarse a las posiciones liberales que pretenden endosar a la República Dominicana responsabilidades que no le corresponden en relación con el tema haitiano, y que también hizo causa común de señalamientos e interpretaciones absolutamente contrarias, no solamente al marco constitucional, sino a lo que son las conveniencias geopolíticas de la República Dominicana, siendo funcionario de la Cancillería Dominicana en la Embajada Dominicana en Washington. Es decir, el señor canciller viene de esa larga tradición. Tuvo prácticamente, y de hecho, en algún momento uno tuvo la impresión, cuando la crisis del canal sobre el río Dajabón, bueno, masacre se llama de aquel lado, que hubo una declaración, un tuit equívoco del canciller. Es el presidente quien prácticamente le endereza la plana a su canciller, y el canciller ahí cogió ese corte y más o menos entendió que si él quería durar en el cargo, no podía estar dando una nota distinta en la orquesta a la que le marcaba el director y a una partitura. Entonces, también tú tienes otra situación, que es otros funcionarios tales como el director del Consejo Nacional de Migración, que tiene una posición absolutamente distinta. Sí que es un organismo consultivo, pero que todos los estudios que hacen, el Instituto Nacional de Migración no ha hecho un solo estudio sobre el impacto económico que tienen la parturienta. Tiene muchos años también. No, todos los estudios del CES sobre la necesidad indispensable de que haya mucho haitiano aquí. Él tiene muchos años escribiendo, él vive acusando al país del racismo. No. Y él tiene una ONG que se llama Los Mica, que él podrá decir misa cantada en latín, pero eso es de él, que fue la que dio los dictámenes para que sirvieron de base condenatoria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te recuerdas cuando llevaron un haitiano que se llama Winnet Yankees? Sí, claro. Eso es de ese grupito. Y entonces está ahí es secretario del Instituto Nacional de Migración.
y ha convertido en inoperante ese órgano que es el que debe marcar la pauta de la política migratoria. A ver, que tenemos ahí en esa comisión de política exterior que ve la cara, pero tú te das cuenta del discurso distinto de este señor y la Dirección General de Migración y del propio Ministerio de Interior y Policía, cuyo viceministro envió una comunicación con lo que es una línea de cuál debe ser la política migratoria con miras a un pacto nacional sobre este tema, que es un documento fabuloso. En la primera reunión que fue el lunes, lo primero que dije, bueno, pero ¿cuál es la posición oficial aquí? Porque tú tienes ese señor sentado aquí en la mesa y tú tienes la Dirección General de Migración y al Ministerio de Interior y Policía con dos posiciones totalmente distintas. Entonces, esa falta de congruencia incluso es violatoria de la ley. Porque la ley 107.13 sobre derecho, que es la que regula las relaciones de los particulares con la administración y de procedimiento administrativo, establece en el artículo 3, numeral 13, el principio de homogeneidad, congruencia. La política del Estado debe ser congruente. Claro. Tú no puedes tener un funcionario haciendo una cosa y otro haciendo otra. Entonces, tiene que haber cierta uniformidad en lo que hace el Estado dominicano. Y todo eso, yo lo pregunté ahí, el presidente de la comisión, que es Roberto Casas, dijo, bueno, nosotros queremos también saber cuál es la posición oficial del gobierno. Digo, bueno, ¿y cuál es? Porque aquí uno tiene un documento y otro funcionario dice que eso es para mera consulta. O sea, un funcionario diciendo que eso es mera consulta, pero pues el del documento que estamos hablando es la posición oficial del viceministro de área con funciones específicas establecidas en la ley. Entonces, esas son cosas que el gobierno, si el presidente Abinader quiere que los sectores que tenemos mucha preocupación sobre eso, en el caso mío del área académica intelectual, le apoyemos y creamos en la sinceridad de sus palabras, uno tiene que ver que se baje una raya. Que el funcionario que se aparte de ahí te canse el agua al día siguiente. Que no haya ambigüedad. ¡Claro! Ven acá, es como una casa de familia que tenga servicio doméstico, una señora de cocina. Entonces dice la dueña de la casa, bueno, hoy se va a comer aquí carne guisada de res, arroz, habichuelas y fritos verdes. Y cuando se va para el trabajo, la señora que cocina dice, ay, yo no quiero carne hoy, yo lo que voy a hacer es una ensalada de papa. Suele pasar, ¿eh? Sí, a ver, entonces llega la gente a la casa y dice la señora, no, pero yo te dije, pero eso fue lo que yo hice. En el fondo, ¿quién está mandando en la casa? Sí, no, la que toma la decisión final. Una manda, pero la otra la que Entonces el presidente de la República decide. podrá ser muy presidente de la República, pero si los funcionarios subalternos de él hacen lo que le da la gana, su principio de autoridad se relaja y además la población queda confundida por lo que este hombre está diciendo de los dientes para afuera, o es un teatro. Yo quiero creer en la palabra del presidente y lo he dicho públicamente. A mí me invitaron a eso, yo no tengo ningún peso político, yo lo que soy simplemente es un ciudadano, que a veces lo invitan a prestigiosos programas como este para decirnos otras cosas, pero al final de cuentas los políticos son los políticos, esos son los que arrastran gente para que voten en las elecciones, con eso es que los gobiernos hacen pactos. Cosas raras que lo invitan a uno, que no pinta nada en ese ambiente de toma de decisiones políticas, para que dé una opinión. Es un buen síntoma. Y uno va y dice ese tipo de cosas. A lo mejor le hacen caso a uno, a lo mejor sencillamente todo lo que uno propone termina lleno de una gaveta grandísima donde echan todas las cosas a las cuales no le hacen caso, que es una gaveta más grande que el edificio de importancia. Sí, no, de cosas que no le hacen caso. Échalo ahí. Pero uno va y hace la propuesta. A lo mejor le hacen caso, pero la esperanza de que en algún momento los gobernantes y los políticos hagan algo en favor del pueblo, uno no puede perderla, porque el día que uno pierda también esa esperanza, poca cosa quedará para uno como expectativa del futuro. Y eso es muy eso produce mucho desánimo. Y yo no me quiero desanimar. Así es. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación aquí en el programa. Yo, al contrario, le doy a ustedes las gracias. Yo solté aquí muchísimas cosas que son interioridades de eso. Esos son primicias. A lo mejor quieran después alguien por ahí decir, no, usted no debió hablar de eso. Nadie me va a callar. Porque precisamente ese es el rol de uno. Claro. Decir cosas. Y hay que asumir posturas Claro, firmes, posturas y que sean públicas para que la gente sepa cómo se bate el cobre ahí. Eso es muy importante. Bien, doctor, gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.